Y en este reportaje, el Cedric entrevista a un especialista en temas de seguridad. Es el doctor Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica y especialista justamente en seguridad. Hemos buscado al doctor Pérez Ricart y aceptó la invitación. Doctor Carlos, gracias por aceptar. Estamos contigo saludándote. Buena tarde. Gracias a ti, Pepe. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, ¿no? Pues preguntándote, ¿este escándalo termina con la credibilidad de la Marina Armada de México? No, me parece que no es posible sacar conclusiones así de categóricas a partir de casos como este, por más despreciables que sean. Tenemos que ver en qué medida estamos hablando de un circuito de corrupción aislado o reducido a la zona de Tampico, Tamaulipas, o si en cambio esto se va a repetir en diferentes puertos y en diferentes aduanas. No, no me parece que a partir de la información que tengamos se pueda concluir eso. Ahora, el reportaje al que hice referencia al principio dice que la Secretaría de Marina forjó por años la reputación de ser la institución más fiable en la lucha contra el crimen organizado, principalmente por una característica en su estructura. Era o se creía incorruptible. Esto es lo que está doliendo más quizá en todo este escándalo, ¿no te parece? No, sin duda es un duro golpe a la reputación de la Armada. Durante al menos 25 años, no solamente en México, sino en Estados Unidos, se ha pensado que la Armada es una instancia más ágil, también más capaz de reducir las instancias de cooptación por parte del crimen organizado. Eso es cierto, me parece que sigue siendo cierto. Así se le reconoce, insisto, en México y en el extranjero. Por cierto, muchas de las, digamos, de las unidades sensitivas de la DEA y de otras agencias funcionaban y siguen funcionando en la Armada de México. Entonces, sin duda es un duro golpe. Veamos en qué medida, insisto, esperamos las investigaciones para saber en qué medida esto es reducible al caso de Tampico, Tamaulipas, y en qué medida es un tema nacional, pero sí, sin duda es un golpe reputacional, aunque insisto, conclusiones tan categóricas me parece que todavía es pronto Claro. para sacarlas a relucir. Ahora, entre 2020 y 2021, el régimen de Andrés Manuel López Obrador, bueno, por órdenes del presidente, el que mandaba, pues, el manda más, se le dio el control de las aduanas y de los puertos justamente a la Marina para evitar la intervención de civiles corruptos. ¿Esto no fue poner al más justo en arca abierta? Sí, me parece que Cedric Raciel así lo dice, es una manzana envenenada a la Marina el control de algunas de las aduanas principales del país, y al hacerlo también se le expone de manera innecesaria. Me parece también, Pepe, que es necesario comentarle a tu público que no solamente hay detenidos de la Armada, sino también mandos civiles y militares. Esto quiere decir, entre otras cosas, pues que las capacidades de cooptación del crimen van más allá de si estamos hablando de civiles o si estamos hablando de militares o de marinos. Son redes de corrupción que alcanzan niveles de macrocriminalidad absolutos y que es complicado reducirlos a una sola instancia. Pero sí, tienes razón en ello, al darles el control de las aduanas, pues también se expone que una instancia como esta, una institución de tanto respeto como la Armada, pueda comenzar a tener filtros de corrupción en ella. Es muy grave. Hablas tú de verticalismo de la dependencia, lo que ha propiciado su corrupción, y en el reportaje efectivamente se menciona que le dieron al ceder la administración de puertos y aduanas, le dieron a la Marina, a esa institución, una manzana envenenada, justamente, ¿no? Que son las aduanas. Es que es un arma de doble filo. Por un lado, la Marina y el Ejército tienden a ser menos capaces de ser corrompidas, pero una vez que lo son, precisamente por su verticalidad, por su estructura, por las jerarquías tan específicas que existen en las Fuerzas Armadas, es normal que una vez, digamos, que se envenena la estructura, se envenena de arriba hasta abajo. Entonces, lo que estamos viendo en este caso particular, sí son mandos mayores coludidos en ello. Aún así, sí te diría que desde mi punto de vista, la nota de estos días no es tanto la existencia de redes de corrupción,
como el hecho, Pepe, de que por fin tenemos responsables de los decomisos de Huachicol que habíamos visto en las últimas semanas, incluso en los últimos meses. Aparecían por doquier miles y cientos de tanques y de trenes y de buques, y todos nos preguntábamos, bueno, dónde están los responsables? Y afortunadamente ahora tenemos al menos una ventana a esa respuesta, una pista de dónde podrían estar los responsables. Y sí, en efecto, en este caso, en la Marina de México. ¿Tú crees que el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no sabía lo que estaba ocurriendo? Te hago la pregunta con toda intención, toda vez que él había dicho no una, sino varias ocasiones en las mañaneras que en este país el presidente de la República lo sabe todo. Bueno, una cosa es lo que diga y una cosa es lo que fue. México tiene, Pepe, un problema de crimen organizado brutal. Y me parece que no hay que trivializarlo. Es un problema que va más allá de los gobiernos, que va mucho más allá del presidente, incluso de la propia Marina. Es un conflicto en el que llevamos 20 años sometidos, es un problema de Estado y hay que entenderlo como tal. Las estructuras del crimen han logrado cooptar instancias a todos los niveles. No es una cosa del presidente, y reducir la cosa del presidente suele trivializar un problema tan complejo como este, que es el crimen organizado, un país que ya ha sometido al crimen, y me parece que por primera vez en mucho tiempo sí estamos viendo acciones contundentes para empezar a desbaratar estructuras criminales que se asentaron en territorios en prácticamente todo el país. Finalmente te preguntaría, ¿hasta dónde crees tú o estimas tú, con los pocos elementos que hay en este momento en la mesa, hasta dónde podría llegar este asunto? Bueno, me parece que si se sigue por esas pistas se va a llegar lejos. Insisto, no solamente en el caso de Tampico, sino en el caso de prácticamente todas las aduanas del país. Claudia Sheinbaum me parece que tiene el diagnóstico acertado al entender esto no solamente como un tema de crimen organizado, Pepe, de recaudación fiscal. Al llegar, digamos, a estas instancias, lo que está demostrando es que no solamente se trata de desbaratar a las estructuras criminales, sino de obtener un montón de recursos que simplemente se le iban de las arcas al erario y que está en toda la decisión Claudia Sheinbaum de obtenerlos. Y en ese sentido, me parece que vamos a ver hasta el final ese tipo de investigaciones y ojalá, como se suele decir, y no lo digo esta vez como mera retórica, tope donde tope. Tope donde tope. Te agradecemos mucho, doctor. Gracias, Carlos, por responder a nuestra invitación. Que estés muy bien, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Doctor Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, especialista en temas de seguridad. Una manzana envenenada le puso en las manos el presidente López Obrador a la Marina Armada de México y en ciertos casos al Ejército de Verde, al colocarlos en puestos donde quienes deben atenderlos son civiles y someterse justamente a la justicia y no militares que no están capacitados justamente para esto. El escándalo es bastante serio. Fíjese que en todo esto se pone de relieve aquella renuncia, seguramente alguien se acordará, de Javier Jiménez Espriu, quien fue secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y le renunció a Andrés Manuel López Obrador cuando justamente en 2020, a 2 años, a la mitad del sexenio, el presidente López Obrador decidió quitar a los civiles de las aduanas y de los puertos y poner a militares, en ese caso a marinos, los que Washington tiene profunda y enorme consideración y confianza. Él se presentó, Jiménez Espriu, no tuvo oportunidad de transmitirle con claridad los motivos de su renuncia, pero me acuerdo que él dijo, lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle a López Obrador mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político. Eso lo escribió el funcionario en su carta de renuncia. Una pausa muy breve, volvemos.